Existe una inteligencia silenciosa que mueve todo lo que vive. El agua la conoce. El dinero también. Ambos obedecen la misma ley, el flujo. Florence Scovel Shinn decía que la sustancia divina necesita canales libres para circular. Y sin embargo, ¿cuántas veces intentamos forzar el río? ¿Cuántas veces retenemos lo que solo quería pasar por nosotros? Cuando el miedo a perder domina el corazón, el flujo de la abundancia se interrumpe. No porque el universo se haya cerrado, sino porque nos volvemos demasiado rígidos para permitir que entre. El dinero es como el agua, fluye donde hay espacio. Y el espacio, aquí, no es físico, es interior. Es el espacio de la confianza, de la entrega, de la fe activa. Florence enseñaba que toda forma de prosperidad surge cuando hay armonía entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se pronuncia. Cuando la mente dice, quiero más, pero el corazón susurra, tengo miedo, el río se divide en dos direcciones. Y el resultado es la confusión vibracional que impide al flujo natural circular. La abundancia no es un premio que alguien gana, es una frecuencia que alguien encarna. Piensa en el agua que corre entre las piedras. No lucha. No se detiene ante los obstáculos. Si encuentra resistencia, se adapta. Si encuentra espacio, se expande. Esa es la naturaleza de la sustancia divina. Y cuando Florence decía que el dinero es una forma visible de energía espiritual, nos recordaba que el problema nunca está en la ausencia de recursos, sino en la incapacidad de dejar que fluyan. El miedo, la prisa y la preocupación son las orillas que estrechan el río. Y cuando el río se estrecha, la vida también se contrae. ¿Pero qué crea ese miedo? La creencia de que la fuente está fuera de nosotros. Pasamos años intentando buscar lo que ya existe dentro, intentando controlar, prever, acumular. Florence recordaba que la fe abre el camino, pero el miedo lo bloquea. Cada vez que creemos en la carencia, levantamos un muro invisible contra el propio flujo de la vida. El dinero no llega a quien ruega, llega a quien confía, porque la confianza crea espacio, y el espacio es lo que el flujo busca. Observa la sabiduría del agua. Nunca intenta llenar lo que ya está colmado. Corre hacia el vacío. Por eso Florence insistía tanto en abrir el canal. Ese abrir no es físico, es vibracional. Significa vaciarse del miedo, del control, de la creencia de que la escasez es más real que la abundancia. Significa silenciar la mente para que lo divino pueda actuar. El dinero, como el agua, busca pureza, movimiento y fe. Y cuando el canal se limpia, el flujo regresa. Sin esfuerzo, sin ansiedad. La prosperidad llega como la lluvia que vuelve a la tierra tras una larga sequía. El universo nunca dejó de proveer. Fuimos nosotros quienes dejamos de permitir. Florence decía que la abundancia es el estado natural del alma cuando recuerda quién es. Y quizás eso sea lo que el dinero intenta enseñarnos. Que no hay carencia cuando hay conexión, que no hay falta cuando hay fe. Y que la verdadera riqueza comienza en el espacio interior que dejamos al flujo para ocuparnos. Ahora imagina un río sereno. Corre hacia el mar, sin prisa, sin miedo, sin resistencia. Sabe que llegará. Así también es el camino de la abundancia. Cuando el corazón se alinea con la confianza y la mente se aquieta, el dinero encuentra su curso. Y el flujo, que parecía distante, regresa. Porque siempre estuvo ahí, esperando solo que abrieras espacio para que pudiera correr. Florence Scovel Shinn decía que toda palabra ociosa es una gota de barro en el río de la vida. La fuerza de esa imagen es profunda. Imagina la pureza de un arroyo naciendo en la montaña, transparente, vibrante, libre. Ahora imagina que cada día alguien lanza pequeñas porciones de barro en ese curso de agua. Con el tiempo, lo que era cristalino se vuelve turbio. Así también ocurre con el flujo de la prosperidad. Nuestras palabras y pensamientos son las sustancias que determinan la claridad de nuestro río interior.
Sin darnos cuenta, creamos barro vibracional con las frases que repetimos sobre el dinero. Está difícil. Nada cambia. No tengo suerte. Cada una de esas expresiones es una vibración que densifica el campo espiritual. Florence comprendía el poder creador del verbo. Para ella, la voz humana es un mandato espiritual, una forma de energía que moldea la sustancia divina. Lo que se dice sobre el dinero no solo describe la realidad, la crea. Las palabras son moldes vibracionales, y el universo, obediente, los llena con exactitud. El agua es sensible a la vibración. Los experimentos modernos lo confirman. Responde a las frecuencias sonoras, reorganizando su estructura según el tono y la intención. Florence lo intuía mucho antes. Para ella, el sonido era la expresión visible del espíritu, y la palabra, el puente entre lo invisible y lo material. Lo que dices lleva la firma de lo que crees. Si el tono es de miedo, el agua interior se contrae. Si el tono es de fe, el flujo se reorganiza. No es magia, es correspondencia. La vibración del verbo define la forma que el dinero adopta en tu vida. Hay una pureza que surge cuando se habla con verdad y confianza. Florence no creía en las palabras dichas con esfuerzo, sino en las palabras dichas con certeza espiritual. El flujo divino me sostiene en paz, decía. Esa frase no es una simple afirmación positiva, es una invocación de armonía. Cuando se pronuncia con serenidad, limpia el canal mental, restablece la coherencia del campo y abre el espacio por donde la abundancia vuelve a moverse. La palabra pura no grita, ordena con amor. Las palabras negativas sobre el dinero no son solo sonidos, son señales de desconfianza en la inteligencia divina. Son ruidos que enturbian el río de la fe. Florence enseñaba que es imposible atraer prosperidad mientras se habla en términos de lucha, deuda o culpa. La vibración del verbo crea el clima interior. Y donde hay tensión, no hay paso. Donde hay queja, no hay espacio. La limpieza comienza en el lenguaje, y el lenguaje nace de la conciencia. Cuando el río de la vida está limpio, el reflejo de la abundancia se vuelve claro. Las oportunidades aparecen, no por casualidad, sino por sintonía. Florence llamaba a esto el orden divino manifestándose. Cada palabra pronunciada en armonía es una semilla lanzada al campo invisible. Y cuando se habla con fe, el universo responde con fluidez. La pureza verbal no es solo un acto espiritual, es un gesto de amor hacia uno mismo. Porque hablar con armonía es reconocer que la vida te escucha. En el fondo, cada palabra es una elección, o crea flujo, o crea barro. Florence veía en ello el poder más sagrado del ser humano, el don de co-crear con el verbo. Así como el agua refleja el cielo, la voz refleja el alma. Y el alma en paz habla con sencillez, sin prisa, sin miedo. El dinero, entonces, vuelve a fluir, porque encuentra el sonido de la verdad. La limpieza verbal es más que una práctica espiritual. Es un regreso a la coherencia. Cuando la palabra se alinea con la fe, el río se vuelve cristalino. Y en ese silencio transparente, la vida vuelve a hablar. Es el mismo río, el mismo sonido, la misma abundancia. Solo esperando que tu voz vuelva a cantar en sintonía con lo divino. Florence Scovel Shinn solía decir: la fe es la sustancia invisible que sostiene todas las cosas visibles. Para ella, la fe no era una idea, sino una energía viva capaz de reorganizar la materia. Cuando el miedo domina, el flujo de la vida se vuelve turbio. Cuando la fe se enciende, el agua vuelve a correr. La fe es el vaso invisible que recibe lo que el corazón ya ha aceptado como real. Así como el cuerpo necesita agua para vivir, el alma necesita fe para mantener el flujo de la abundancia. Florence creía que toda manifestación espiritual necesita un símbolo físico, algo que traduzca lo invisible en gesto. Veía en el agua un reflejo perfecto de la fe, transparente, maleable, receptiva. Beber agua, en ese sentido,
se convierte en un acto de comunión con lo divino. Con cada sorbo, el cuerpo recuerda que el flujo ya existe, que no hay que buscar fuera lo que ya circula dentro. Es un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. Transformar lo cotidiano en un recordatorio de confianza. En sus enseñanzas, Florence decía que debemos actuar como si ya hubiéramos recibido. Esa actitud es el corazón de la fe viva. Es la certeza silenciosa de que la providencia divina no falla. Cuando se vive en esa vibración, el agua, símbolo del flujo, se convierte en aliada espiritual. Al sostenerla, la mente se aquieta, el cuerpo se alinea, el corazón se expande. No es superstición, es sintonía. Es la memoria del flujo divino que solo espera una conciencia dispuesta a recibirlo. La fe es como un río subterráneo. Aunque la superficie parezca seca, el flujo continúa bajo tierra. Y ese flujo invisible sostiene toda cosecha. Florence sabía que la duda es la única fuerza capaz de interrumpir el curso de las bendiciones. La duda es el enemigo invisible de la fe, escribía. Pero también enseñaba que la fe puede reactivarse en un instante, cuando el corazón elige confiar otra vez. En ese instante, el vaso se llena, no de agua, sino de presencia divina. Hay algo profundamente transformador en unir gesto e intención. Cuando la mente, la palabra y el cuerpo vibran en una sola dirección, el campo energético se reorganiza. Florence llamaba a esto la unión de lo visible y lo invisible. El acto de beber conscientemente es símbolo de esa unión. El agua entra, y con ella entra el recuerdo del flujo. El cuerpo reconoce, el corazón agradece, el espíritu se expande. La fe, entonces, deja de ser una idea distante y se convierte en experiencia viva. Florence enseñaba que la verdadera fe no ruega, agradece. Y cuando se agradece antes de ver, algo cambia en la vibración interior. El universo entiende el gesto. El agradecimiento es el idioma silencioso de la confianza. Así, cada vez que el agua toca los labios, el flujo se renueva, la energía se reorganiza y la abundancia encuentra su camino. Porque el universo responde a la vibración de la certeza, no a la de la carencia. La fe es el vaso que nunca se vacía. Cuanto más se confía, más se renueva el flujo. Cuando se entrega el control, el agua corre por sí misma. Florence decía, no hay retrasos en los planes de Dios, solo hay tiempo divino. O el dinero, las oportunidades, el amor, todo llega en el instante exacto en que el canal se abre por la fe. Y el canal se abre cuando el corazón deja de pedir pruebas y empieza a reconocer señales. Al final, el vaso de la fe es solo un recordatorio. Lo que buscas ya está fluyendo. El universo no niega abundancia, espera receptividad. Y cuando el cuerpo, la mente y el espíritu se alinean en ese simple acto de confianza, el flujo vuelve a correr con la fuerza de un río que encuentra el mar. Florence no pedía creer en la suerte, sino en el orden divino. Y ese orden, una vez aceptado, nunca falla. La vida tiene un ritmo secreto. Todo lo que existe late en ciclos, el día y la noche, la inhalación y la exhalación, el dar y el recibir. La prosperidad obedece la misma ley, la ley de la circulación. Florence Scovel Shinn la llamaba la corriente divina que nunca cesa. Nada permanece inmóvil en la creación. El dinero, como el agua, necesita moverse para mantenerse puro. Cuando lo retenemos por miedo, se estanca en nuestras manos. Cuando lo dejamos fluir, se renueva, encuentra nuevos caminos y regresa multiplicado. La generosidad es la respiración espiritual de la abundancia. El acto de dar no disminuye lo que se tiene, amplía el canal que lo sostiene. Cuando el corazón ofrece algo con confianza, el universo reconoce la vibración de la entrega y devuelve en proporción a la pureza de la intención. Florence lo expresó con claridad. Nada de lo que da se pierde. Regresa multiplicado bajo la gracia. No es una metáfora moral,
sino una ley vibracional. Dar y recibir son el mismo movimiento en direcciones opuestas. El río que parte de ti es el mismo que regresa. Sin embargo, la mente humana, atrapada en la ilusión de la escasez, interrumpe ese flujo. Cree que dar es perder, que compartir es debilitarse, pero el universo no opera bajo la lógica de la carencia, sino bajo la armonía del movimiento. Cuando alguien retiene por miedo, envía al campo energético un mensaje de contracción, y el flujo responde en la misma frecuencia. En cambio, cuando se confía y se permite el movimiento, la energía se expande. La generosidad es, en verdad, un acto silencioso de fe. Hay una diferencia sutil entre dar por amor y dar por miedo. El primero es libre, el segundo es ansioso. El primero fluye con alegría, el segundo con cálculo. Florence veía en esto el punto decisivo entre abundancia y escasez. Cuando el acto de ofrecer nace de la paz interior, el campo se alinea con la abundancia divina. Cuando nace del intento de probar valor o ganar mérito, se encierra en sí mismo. La gracia no puede circular donde hay tensión, necesita la suavidad de la entrega. El flujo de la vida reconoce a quien confía. Y esa confianza se manifiesta no solo en grandes gestos, sino en las pequeñas entregas diarias, una palabra, un cuidado, un tiempo ofrecido. Cada acto de compartir es una afirmación silenciosa. Confío en el movimiento de la vida. El dinero, como toda energía, necesita paso. Cuando circula, purifica. Cuando se retiene, se endurece. Así como el río limpia lo que toca, el acto de dar limpia el miedo a la falta. Florence enseñaba que todo lo que se da bajo la gracia regresa multiplicado y perfecto. Esa multiplicación no ocurre solo en el plano material, sino también en el emocional y espiritual. Quien da vibra en expansión, y la expansión es el estado natural de la prosperidad. Dar no se trata de cuánto se ofrece, sino de cuánto se confía en la abundancia que sostiene. El alma generosa nunca empobrece, porque el canal abierto al amor es el mismo por donde fluye el dinero. La ley de la circulación es, ante todo, una ley de armonía. Todo el universo está sostenido por ella. El corazón late, las mareas suben y bajan, el aire entra y sale. Todo se mueve en ciclos de dar y recibir. Y el dinero es solo una extensión de esa respiración universal. Cuando el hombre intenta interrumpir ese ritmo, se desconecta del flujo. Pero cuando se entrega a la corriente, descubre que nada le falta. Porque, en el fondo, dar es solo otra forma de recibir. La verdadera abundancia no está en acumular, sino en confiar en que el flujo no se detiene. Cuando la vida se vive en sintonía con esta ley, cada movimiento se convierte en parte de la corriente divina. El río corre, el corazón agradece y el universo responde. Es el mismo flujo, la misma energía, la misma gracia. Siempre en movimiento, siempre regresando a la fuente. El dinero es un espejo, no uno de metal o cristal, sino un reflejo sutil de lo que vibra dentro de nosotros. Muestra sin disimulo la imagen que sostenemos sobre el merecimiento, la confianza y el flujo de la vida. Florence Scovel Shinn decía: «La vida es un espejo y refleja lo que el hombre cree». Y esa verdad, tan simple y profunda, explica por qué el dinero parece escapar de unos y fluir con facilidad hacia otros. El reflejo no depende del deseo, sino de la creencia que lo sostiene. Todo lo que vivimos en lo financiero es una proyección de nuestra imagen interior. Cuando creemos que no somos dignos de recibir, el reflejo se enturbia. Cuando cargamos miedo, culpa o resentimiento, el agua de la conciencia se agita y distorsiona lo que podría ser claro. Florence veía la prosperidad como un estado de pureza mental y emocional, un espejo limpio donde lo divino puede reconocerse. Lo que el hombre siente profundamente, el universo se lo devuelve en forma. Es la ley de correspondencia actuando en silencio.
El agua, por su naturaleza receptiva, simboliza el inconsciente. Refleja el cielo cuando está en calma, pero pierde el reflejo cuando se agita. Así también la mente humana. Cuando está en paz, refleja la abundancia del universo. Cuando está en conflicto, solo ve escasez. El dinero se convierte, entonces, en una superficie donde se proyectan miedos, creencias heredadas e historias antiguas de limitación. Es un espejo emocional que revela, con precisión, cuánto nos permitimos recibir. Florence enseñaba que no hay separación entre lo espiritual y lo material. Lo que vemos en el mundo físico es solo el resultado de un patrón interior. Nada viene de afuera, escribía. Todo es atraído según la imagen que mantenemos por dentro. Por eso, el trabajo más profundo de la prosperidad no es acumular, sino purificar. Es limpiar el espejo del alma hasta que vuelva a reflejar la verdad. Que somos parte del mismo flujo divino que crea, sostiene y renueva todas las cosas. Esa limpieza no se hace con esfuerzo, sino con conciencia. A medida que el miedo es reconocido y disuelto, la imagen interior cambia. Y cuando la imagen cambia, el reflejo también lo hace. El dinero empieza a responder a una vibración más clara, más ligera, más coherente. Florence veía el merecimiento como un estado natural del alma, no como algo que debe ganarse. El hombre es heredero de la abundancia divina, solo necesita recordar. Ese recuerdo es el instante en que el espejo vuelve a brillar. La relación con el dinero es, por tanto, un diálogo entre lo visible y lo invisible. Lo que ves en la materia es solo el eco de lo que vibra en el interior. Si hay miedo, el reflejo es carencia. Si hay confianza, el reflejo es fluidez. El espejo nunca miente, solo devuelve lo que recibe. Y como toda agua, busca armonía. Cuando el corazón se aquieta, el reflejo se vuelve hermoso. Cuando la mente se entrega a la fe, el río vuelve a reflejar el cielo. Florence recordaba que la palabra es la vara que mueve las aguas. La forma en que hablamos del dinero moldea el reflejo que nos muestra. Las palabras de escasez enturbian. Las palabras de fe purifican. La limpieza verbal y emocional devuelve transparencia al río interior. El dinero deja entonces de ser enemigo o carga y se convierte en mensajero de la armonía que habita dentro. No viene a probar valor, sino a reflejar la vibración de quien lo recibe. Al final, comprender el dinero como espejo es comprenderse a uno mismo. El reflejo es solo el comienzo de la visión. La verdadera abundancia nace cuando la mirada atraviesa la superficie y alcanza la fuente. Florence veía el dinero como parte de ese diálogo divino, no el fin del camino, sino el reflejo luminoso de la conciencia despierta. Cuando el espejo interior se aclara, el flujo del mundo exterior lo sigue, y lo que antes era lucha se convierte en reflejo de paz. Hay una fuerza silenciosa que detiene el movimiento de la vida, y rara vez se percibe. Se llama miedo. No el miedo que protege, sino el miedo que paraliza. Florence Scovel Shinn lo describía como la creencia en un poder contrario al divino. Es ese miedo sutil, disfrazado de prudencia, el que muchas veces congela el flujo de la abundancia. Se infiltra en las decisiones, en las palabras y hasta en las oraciones. Es el frío interior que endurece el corazón y detiene el río de la gracia. El miedo es una energía densa, hecha de memorias y expectativas no sanadas. Nace de la idea de separación, la ilusión de que estamos solos y debemos luchar contra la vida para sobrevivir. Florence veía el miedo como el opuesto de la fe, pues ambos no pueden habitar el mismo espacio. Donde el miedo se instala, la fe se repliega. Donde la fe se expande, el miedo se disuelve. El miedo es solo fe invertida, decía, y cuando la fe se invierte, el flujo se vuelve hielo. Imagina un río que comienza a congelarse. La superficie parece calma, pero el movimiento interno se reduce hasta cesar.
Así también sucede con nosotros. A veces, por miedo a perder, dejamos de permitir. Por miedo a fallar, dejamos de actuar. Por miedo a no tener, dejamos de recibir. Y sin darnos cuenta, el río interior se vuelve espeso, inmóvil. El dinero deja de responder, no porque el universo haya dejado de proveer, sino porque la vibración dejó de circular. El hielo no es ausencia de agua, es agua en resistencia. Florence enseñaba que el antídoto del miedo no es el control, sino la confianza. La fe es el fuego que derrite el hielo del miedo. Esa frase resume el principio espiritual del deshielo interior. Cuando el corazón vuelve a confiar en el orden divino, el flujo regresa. El miedo no necesita ser combatido, necesita ser comprendido. Se derrite cuando se reconoce a la luz de la verdad, porque el miedo vive del olvido, el olvido de que somos parte de la abundancia y no separados de ella. Cada vez que nos cerramos en defensa, creyendo que proteger es lo mismo que controlar, el flujo de la vida se detiene. Florence veía en esto una de las causas invisibles de la escasez. El hombre que intenta retener lo que posee demuestra desconfianza en la fuente que lo creó, y la desconfianza corta el hilo de la provisión. El dinero no se acumula por rigidez, sino por movimiento. Cuanto más el miedo aprieta, más el flujo se retrae. Cuanto más el corazón confía, más la energía se expande. La vida nunca deja de ofrecer. Lo que bloquea la recepción es la resistencia. Y el miedo es la forma más sutil de resistencia. Puede disfrazarse de prudencia, de responsabilidad, de lógica, pero detrás siempre hay una creencia en escasez. Florence no negaba la realidad material, simplemente recordaba que la materia es consecuencia, no causa. El verdadero desbloqueo sucede dentro, cuando el pensamiento se suaviza y el corazón se rinde al ritmo natural del universo. Nada se pierde cuando el río vuelve a correr. El hielo se convierte en agua, y el agua, en movimiento, renueva todo lo que toca. Así también sucede con la mente. Cuando el miedo se disuelve, la energía de la abundancia encuentra caminos antes impensables. La vida vuelve a responder, las oportunidades reaparecen y el dinero se convierte nuevamente en lo que siempre fue, un mensajero del flujo. Florence llamaba a esto el retorno de la gracia. El miedo es una pausa, no un final. Es la invitación a recordar que la fuerza que te sostiene es más grande que cualquier circunstancia. Cuando la confianza regresa, el río se mueve, el agua canta y el hielo desaparece. El flujo de la prosperidad no depende del esfuerzo, sino de la entrega. Y la entrega es el gesto supremo de la fe. Existe un poder antiguo y olvidado en el sonido de la voz humana. Florence Scovel Shinn creía que cada palabra pronunciada es una corriente eléctrica que moldea la sustancia invisible de la vida. El verbo, para ella, no es solo expresión, sino creación. Todo lo que se dice vibra, y todo lo que vibra se manifiesta. Cuando la voz habla con fe, el flujo de la abundancia se reorganiza. Cuando habla con miedo, el río se enturbia. Por eso, la palabra es corriente. Mueve, conduce y transforma. Desde el principio de los tiempos, la creación respondió al sonido. Hágase la luz, y la luz fue. El universo nació del verbo. Florence veía en esta metáfora el secreto de la manifestación, el sonido como puente entre lo invisible y lo visible. La palabra humana es un eco de esa misma fuerza creadora. Cada frase dicha con conciencia es un mandato vibracional lanzado al campo espiritual. Por eso decía, toda palabra es una forma en acción. Nada de lo que se dice se pierde. Todo encuentra eco en algún punto de la sustancia divina. La voz es, al mismo tiempo, instrumento y espejo del alma. Cuando el corazón está en desequilibrio, el sonido sale fragmentado, tenso, apurado, ansioso. Cuando hay coherencia, la voz se vuelve plena, serena, firme. Florence enseñaba que las palabras tienen ritmo, y el ritmo es vibración. Por eso usaba decretos cortos y rítmicos, que resonaban como música espiritual.
El río de la provisión divina corre libremente en mi vida. Esta frase, repetida con fe y serenidad, no es solo un pensamiento hermoso. Es una semilla sonora lanzada al universo. Hay un tipo de poder que nace del sonido coherente, no del sonido fuerte, sino del sonido verdadero. Florence decía que las palabras pronunciadas en armonía con la fe llevan un magnetismo silencioso, capaz de mover lo invisible. No es la fuerza de la voz la que crea, sino la vibración que la sostiene. Cuando el corazón y el verbo se unen, la sustancia divina obedece. La palabra, entonces, se convierte en canal. La ciencia moderna empieza a reconocer lo que Florence ya intuía. El sonido reorganiza la materia. Experimentos con ondas muestran que las partículas se reacomodan según la frecuencia emitida. En niveles sutiles, lo mismo ocurre con la vida. Nuestros pensamientos y palabras emiten vibraciones que moldean las circunstancias. El dinero, como energía sensible, responde al tono de la voz, al ritmo de la creencia, al pulso de la intención. Las palabras de escasez interrumpen el flujo, las de confianza restablecen el movimiento. Pero la verdadera fuerza del verbo no está en repetir frases mecánicamente, está en hablar con presencia. Florence decía que la palabra pronunciada con fe es la acción divina en movimiento. Cuando se habla desde el corazón, el sonido atraviesa los planos y crea resonancia. Esa resonancia es el campo vibracional donde la prosperidad se materializa. Cada sonido emitido es un acto de co-creación, un hilo de energía que une lo humano con lo divino. La palabra también sana. Al nombrar con amor, transformamos lo que antes parecía limitado. Al declarar la abundancia, recordamos al cuerpo y a la mente que somos parte del flujo infinito. Florence veía en esto una práctica espiritual cotidiana. Hablar en armonía, pensar en armonía, sentir en armonía. Porque el verbo es el molde, y la fe, la sustancia que lo llena. Cuando el verbo es puro, la creación es coherente. La voz es el primer movimiento del río interior. Es ella la que inicia el flujo, la que despierta la energía dormida. Cuando la palabra se pronuncia con convicción y serenidad, el universo responde en vibración equivalente. El sonido se vuelve corriente, y la corriente se vuelve forma. Florence llamaba a esto el arte de hablar bajo la gracia. Hablar no para pedir, sino para alinearse. Hablar no para convencer, sino para recordar. Al final, todo lo que existe comenzó con un sonido. Y cada sonido pronunciado con conciencia es un regreso al origen creador. Cuando la palabra nace de la fe, la materia se organiza. Cuando nace del miedo, se dispersa. El verbo es la corriente de la vida, y el sonido de la voz es el río por donde la abundancia vuelve a correr. Hay una expresión recurrente en las palabras de Florence Scovel Shinn: bajo la gracia y de forma perfecta. No era solo una frase de cierre, era una llave espiritual. Ella creía que toda manifestación verdadera debía ocurrir dentro del orden divino, donde nada se fuerza, nada se pierde y nada sucede fuera del tiempo correcto. La gracia, para Florence, es la inteligencia del universo actuando con suavidad. Es el flujo que corrige sin esfuerzo, que guía sin ruido, que obra sin resistencia. Vivir bajo la gracia es confiar en que el río de la vida sabe hacia dónde va. Es abandonar la necesidad de controlar el curso del agua y permitir que encuentre su camino natural. Florence veía la gracia como una corriente silenciosa que siempre conduce al mejor resultado posible, incluso cuando la mente humana cree estar frente a un desvío. La gracia es la sustitución de la fuerza por la armonía, decía. Es el momento en que dejamos de empujar la vida y comenzamos a fluir con ella. En cada uno de sus enseñamientos, Florence recordaba que la prisa es una forma disfrazada de miedo. Cuando queremos forzar el tiempo, le decimos al universo que no confiamos en su ritmo, pero el flujo de la gracia nunca se adelanta ni se retrasa. Actúa en el compás exacto de la fe. Así como el río llega al mar sin esfuerzo,
La manifestación alcanza su destino cuando dejamos de interferir. Todo lo que es mío me es traído por la ley divina, bajo la gracia y de forma perfecta. En esa frase, el verbo se convierte en entrega. La gracia es un estado de conciencia que reemplaza la lucha por la confianza. Es la corriente que sigue fluyendo incluso cuando no la vemos. Mientras la mente intenta resolver, la gracia ya está obrando. Florence creía que esta energía actúa en planos invisibles antes de hacerse visible, reorganizando personas, caminos y circunstancias para que todo se alinee naturalmente. Es la inteligencia de lo divino corrigiendo lo humano sin esfuerzo. Esta entrega no es pasividad. Es una forma activa de fe. Es permitir que la vida se mueva sin resistencia. Es saber que lo que te pertenece no necesita ser perseguido, solo aceptado. Florence veía en la gracia la esencia de la prosperidad espiritual, el reconocimiento de que el universo no se equivoca. Cuando algo no ocurre como esperábamos, no es castigo, sino redirección. El río simplemente está encontrando otro cauce para llegar al mismo mar. Bajo la gracia, todo se ajusta. El dinero llega de maneras inesperadas, los caminos se abren, las oportunidades se alinean, y lo que parecía obstáculo se revela parte de la construcción. La fe, en ese punto, se vuelve calma. No hay urgencia, porque no hay pérdida. Florence decía que la gracia es el orden divino en acción, y donde hay orden divino, no hay carencia, solo flujo. Esa es la diferencia entre el esfuerzo humano y el movimiento espiritual. El esfuerzo intenta empujar, la gracia solo fluye. El esfuerzo nace de la creencia en la escasez. La gracia nace de la certeza de la provisión. Así como el agua rodea la piedra sin violencia, la vida rodea las dificultades sin perder su armonía. Todo lo que se realiza bajo la gracia se cumple en el tiempo perfecto, sin herir, sin faltar, sin resistir. Vivir bajo esa corriente es caminar con serenidad. Es comprender que la fuerza de la fe no está en insistir, sino en confiar. Florence veía la confianza como la más alta forma de acción. Quien confía ya está creando, bajo la gracia y de forma perfecta. Así corre el río de la abundancia, ininterrumpido, sereno, invencible. Existe una abundancia que no cabe en los números ni en las posesiones. Es la abundancia silenciosa que llena el alma y se manifiesta en paz, propósito y confianza. Florence Scovel Shinn decía: la sustancia divina es inagotable, infinita, y todos tienen derecho a ella. El dinero, para ella, era solo una expresión de ese océano invisible, una de las muchas formas en que el flujo de la vida se hace tangible. La verdadera prosperidad no es lo que se posee, sino lo que se permite sentir. Cuando la mente intenta medir la prosperidad por las apariencias, pierde de vista lo que la origina. El océano no se define por las olas que llegan a la orilla, sino por la inmensidad que las crea. Así también ocurre con la abundancia. El saldo de una cuenta es solo una marea. Sube, baja, se mueve. Pero el océano que la sostiene es constante, profundo e ilimitado. Florence veía la riqueza espiritual como la conciencia de ese océano interior, un estado de comunión con la fuente divina que provee antes incluso de que exista la necesidad. El error moderno, decía, es intentar controlar el flujo en lugar de armonizarse con él. La ansiedad financiera nace de la intención de retener lo que está hecho para fluir. Cuanto más se intenta contener, más se pierde. Cuanto más se confía, más se expande el flujo. El dinero es una forma de energía, y toda energía responde a la vibración. Cuando el hombre se ve como parte del todo, el todo se mueve para sostenerlo. La prosperidad, por tanto, es reflejo de unidad, no de acumulación. Florence enseñaba que el alma próspera no teme al mañana, porque vive anclada en el presente eterno. Sabe que el universo es movimiento constante y que nada puede faltar a quien está en sintonía con la fuente.
Esa confianza crea un campo vibracional en el que todo lo necesario llega naturalmente. La fe, en este sentido, es reconocer que el océano de la vida nunca se seca. Aunque las olas parezcan lejanas, el mar sigue ahí, sosteniendo todo en silencio. La mente acostumbrada a la escasez busca garantías, pero el espíritu despierto busca armonía. Florence recordaba que la abundancia no viene del esfuerzo, sino de la conciencia. Es un estado de alineación en el que el miedo pierde sentido. En ese estado, la riqueza deja de ser meta y se vuelve consecuencia. La persona próspera no es la que tiene mucho, sino la que vive en paz con lo que fluye, porque entiende que el flujo es infinito. El agua enseña el secreto de la abundancia. Nadie puede poseerla, pero todos pueden beberla. El mar pertenece a todos y a nadie. De la misma manera, la prosperidad es un bien universal. Circula, toca, renueva. No es un premio, es un derecho natural. Florence veía en el océano un símbolo del amor divino, vasto, generoso, sin fronteras. Y en ese amor el alma encuentra descanso. Quien confía en la provisión divina no teme la marea baja, porque sabe que el océano no ha desaparecido. La verdadera abundancia es silenciosa. No necesita mostrarse, solo sentirse. Está en la serenidad de quien vive en gratitud, en la certeza de quien sabe que es sostenido por algo mayor. Florence afirmaba que la prosperidad espiritual es la conciencia del infinito actuando en lo finito, y cuando el ser humano se alinea con esa conciencia, el miedo se disuelve, la ansiedad se calma y la vida se vuelve reflejo del orden divino. El dinero es solo una gota del océano, una de las formas de expresión de la abundancia divina. Enfocarse únicamente en él es olvidar la inmensidad de la fuente. El mar no pide existir, simplemente es. Así también la abundancia. Está en todas partes, en el aire, en la naturaleza, en el amor, en la fe. Todo lo que se necesita es recordar que no hay que controlar el océano. Basta con confiar y dejarse llevar por él. Todo lo que parte de ti, algún día regresa. Esa es una de las leyes más sutiles y hermosas de la vida. Florence Scovel Shinn decía, «Todo lo que el hombre libera en amor, retorna multiplicado». Esa frase revela el principio del retorno del río, el ciclo perfecto de la energía que va y vuelve, llevando la vibración de quien la envió. El dinero, la generosidad, la fe, las palabras, todo lo que se lanza al flujo regresa según la calidad de la intención que lo originó. Cuando hay paz en el gesto, hay prosperidad en el retorno. El dinero es un mensajero. Lleva consigo la frecuencia de quien lo libera. Cuando se mueve por miedo, regresa con resistencia. Cuando se libera con confianza, vuelve con abundancia. Florence veía el dinero no como fin, sino como símbolo del movimiento espiritual. La sustancia divina circula por canales de armonía, decía. Y por eso el estado interior es el verdadero campo de la riqueza. El dinero que fluye en paz refleja un alma en armonía con el flujo de la vida. La mente ansiosa busca el retorno inmediato. Pero el universo no trabaja con plazos, sino con vibraciones. El río no regresa porque se le exige, regresa porque es parte del ciclo. La abundancia, de igual modo, no responde a la prisa, sino a la coherencia. Florence enseñaba que todo lo que es tuyo te alcanzará por la ley divina, en el tiempo perfecto. Esa confianza disuelve la ansiedad y abre el espacio para que el flujo cumpla su curso natural. El retorno del dinero es, en esencia, el reflejo de la paz interior. Cuando el alma está tranquila, el campo energético se expande y la vida se reorganiza alrededor de esa vibración. El trabajo prospera, las ideas se multiplican, las oportunidades surgen. Nada es casualidad. La armonía interior crea caminos exteriores. La escasez es solo un espejo de la resistencia, mientras que la abundancia es el reflejo de la entrega.
Todo lo que el hombre cree con fe y gratitud se manifiesta bajo la gracia y de forma perfecta. Florence veía el universo como un espejo divino. Todo lo que emitimos retorna purificado por el orden espiritual. El amor vuelve en forma de paz. La generosidad vuelve en forma de provisión. La fe vuelve en forma de milagros cotidianos. Cuando damos sin miedo, creamos un campo donde el retorno se vuelve inevitable. No hay vacío en la creación. La energía que fluye en confianza siempre encuentra su camino de regreso. Esa es la verdadera prosperidad. El ciclo continuo de dar y recibir, sostenido por una conciencia equilibrada. El río que nace de la fe atraviesa los paisajes de la vida y regresa al corazón multiplicado. El dinero, en este contexto, deja de ser preocupación y se convierte en parte de la respiración espiritual del universo. Entra, cumple su función y vuelve, siempre reflejando el estado interno de quien lo acoge. Florence decía que la armonía es el verdadero signo de la riqueza divina. Cuando hay paz en la mente y gratitud en el corazón, el flujo se mantiene constante. El retorno del río no es un premio, es una consecuencia natural de la vibración del amor y la confianza. Así como la lluvia regresa al mar para reiniciar el ciclo, todo lo que ofrecemos vuelve, renovado y multiplicado. La vida es un río eterno, y el dinero es solo una de sus corrientes. No pertenece, solo pasa. Y cuando pasa por un corazón sereno, regresa como bendición. El río que fluye desde ti es el mismo que vuelve, no en forma de carencia, sino de plenitud. Florence creía que la verdadera riqueza es vivir en ese estado de confianza, donde dar y recibir se convierten en un solo movimiento. Porque cuando hay paz en el flujo, el retorno es inevitable, suave y perfecto. Si este mensaje resonó en ti, sigue el canal para continuar explorando las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y profundizar en el camino de la fe, la abundancia y la conciencia. El río del conocimiento no se detiene, y bajo la gracia, siempre hay más por recibir.